Estamos con Federico Irazábal, Antonio Cardarello y Ángel Arellano. Hoy a partir de las 19:30 empezarán a conocerse los resultados de las elecciones internas. Y una pregunta que creo que vale la pena tirar ahora y conversar con ustedes, una pregunta que nos va a llevar un rato es: ¿a qué datos conviene estar atentos? Una especie de guía para nuestros oyentes. Cuando se pongan frente a las pantallas de la televisión hoy, cuando quizás anden haciendo zapping entre un canal y el otro en busca de la encuesta más fresquita, de la proyección de escrutinio más nueva, ¿a qué datos tendrán que mirar? Les propongo como primer punto la participación, ¿no? Ese es un asunto a considerar. Es muy importante, ¿no? De hecho, justamente muchos de los mensajes de los oyentes van en línea de registrar esa participación o documentar esa participación. Porque, bueno, precisamente por lo que hablábamos en el bloque anterior, al ser obligatoria la instancia de elecciones en octubre y esta ser voluntaria, permite tomar una medida del nivel de interés y de involucramiento de la ciudadanía en la cuestión electoral y política. Pero tal vez el dato importante o lo que habría que tener en cuenta y no olvidar es que estas son elecciones en donde la competencia se da al interior de los partidos. Y entonces no es bueno, y ahora lo pongo en realidad por la inversa, no es bueno estar comparando entre qué cantidad de votos tuvo cada partido, sino más bien, bueno, al interior de cada uno de los partidos, cuál fue el desempeño de los diferentes candidatos o las propuestas. Pero es inevitable que se haga una comparación. Termina viendo porque justamente hacemos el traslado a octubre. Entonces decimos, bueno, tal partido votó primero en la interna. Recuerdo, por ejemplo, muy bien en el año 2009, aquel episodio en el que el Partido Nacional logra cerrar la fórmula en la misma noche de la elección. En la mesa del directorio, Jorge Larrañaga acepta la candidatura a la vicepresidencia que le había ofrecido la calle Herrera, y en ese momento se produce un estallido, como si hubiese sido un gol en la final del mundo, que contrastaba muchísimo con un ambiente de apatía y de prácticamente grisura que había en la sede del Frente Amplio, donde en aquel entonces los candidatos Mujica y Astori no habían logrado ponerse de acuerdo en la conformación de una fórmula que llevó varias semanas además en cristalizar, y que fue además anunciada en un acto lúgubre en la sede del Frente Amplio, con Brovetto en el medio anunciando la unidad y qué sé yo, y las caras de los candidatos eran prácticamente que inexpresivas. Estás adelantándote a varios temas que vamos a ir mucho, conversando. Perdón, pero quiero empezar con el tema de la participación. Bueno, supongo que ahí tenemos un asunto, ¿no? Hablábamos hace un rato de cómo ha venido cayendo la participación desde que se inauguraron las elecciones internas. ¿En cuánto estuvimos en la última? 37 y fracción, casi 38. O sea, pasamos del 54 en el 99 a 45 y 45 en 2009, en 2004 y 2009, y a 37 en esta última. Sí, entonces, una pregunta es, ¿ya tocamos el piso o todavía se puede caer más bajo aún? Bueno, ¿no? Digo, porque siempre se puede. Claro, no, porque con esta bajar, tradición uruguaya del voto obligatorio, observar porcentajes como estos que recién venía manejando Antonio, para mucha gente es algo, ¿cómo decirlo?, desagradable, chocante, ¿no? Que estemos en 37% de participación en la última, fuerte, ¿no? ¿Podemos bajar más todavía? Y bueno, como decía Federico, siempre hay margen para bajar más. Esta elección tiene algunos indicadores que podrían llevar a que la participación aumentara, como el hecho de tener competencias intensas, más o menos disputadas en todos los partidos, por lo menos en los tres principales, ¿no? Cosa que no había pasado desde que se inauguró este régimen electoral. Siempre hubo competencia en uno o a lo sumo en dos partidos, pero nunca en los tres. Eso podía ser un estímulo a que la participación fuera más teóricamente. Después hay varias cosas que se mencionaron hoy al principio, algunas mencionaba Federico, que también coadyuvan a que la participación sea elevada. O sea, el hecho que las organice la Corte Electoral, que uno no se tenga que afiliar a un partido político ni ir a una sede partidaria para participar de la interna. Todo eso fueron pensados como estímulos, aparte de que sean simultáneas, para que electores de un partido no participen en la interna de otro. Son estímulos para estimular la participación. De hecho, lo que se ha dado
es lo contrario. La tendencia la curva es decreciente. Y ahí hay algunos factores que nos ayudan. Yo creo que en la primera instancia todavía había mucha duda si el voto era obligatorio o no. Creo que mucha gente fue a votar porque todavía no tenía claro que el voto ¿esa es tu interpretación? Era voluntario. Y era el estreno, además del sistema. Era el estreno del sistema, y otra no menos importante es que fueron en abril, no fueron en junio, con un tiempo bastante más benigno. Ángel, Sí. ¿tú qué decís sobre este punto? La participación, ¿ese es un asunto que vas a estar mirando? Es un indicador, que es una foto que permite también cómo se movilizan los partidos, qué tal está la movilización en qué departamento, cómo están las estructuras, si están bien aceitadas de cara a octubre. Yo creo que mucha gente también va a mirar eso, ¿no? Me recordé ahora que estaban comentando eso también muchos columnistas en la prensa que le hacen hablan una suerte de apocalipsis de si en Uruguay se libera el voto, entonces la participación sería más o menos similar a la de las internas y eso desmontaría la democracia. Siempre hay gente comentando este tipo de cosas en la prensa y en las redes, ¿no? No creo que sea tan así, obviamente, porque la gente, al sentir que no es obligatorio, no tiene mucha incidencia en cierto porcentaje de la población. Sin embargo, yo creo que las personas, o por lo menos no solo nosotros los que de alguna manera estamos interesados por el tema político, sino aquellas personas que están interesadas por lo que está sucediendo, van a poner en la televisión, la radio, etcétera, para mirar las internas de los partidos más competidos y cómo quedan, porque en casi todas las internas de los partidos que tienen, digamos, algunos candidatos más parejos, etcétera, hay movimientos nuevos, ¿no? Hay nuevas figuras y eso de alguna manera genera una suerte de atracción distinta a tener la competencia con los mismos de siempre. Y eso probablemente mueva mucho. Enseguida nos vamos a meter en cada uno de los partidos, a ver qué es lo que hay que observar en el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado, algún otro que también tiene competencia interna. Pero en esta instancia, en este primer enfoque, yo quería ir por el lado de cuánta gente vota y cuánta gente vota por el partido A, el partido B, el partido C, el partido D. Opera como un impulsor, digamos, es como un primer envión de entusiasmo, Sí. el desempeño que cada uno de los partidos tenga en esta instancia de elecciones primarias. Da un aire. Claro, de acá a que después se realicen las elecciones en octubre, resta un tiempo de campaña que muchas veces diluye ese entusiasmo, pero que sí, que un partido obtenga un apoyo masivo, a veces es por la competencia precisamente que presenta, ¿no? Al haber competencia resulta atractivo para electores propios y para electores de otras inclinaciones. Claro, pero ningún resultado de las internas del 99 para acá ha sido un buen predictor de lo que después va a pasar. Vale la pena marcar va a pasar eso, en octubre. Y de hecho, algunos dirigentes de algunos de los partidos tradicionales han mencionado que le ha jugado bastante en contra porque creó esa elección que vos mencionabas del 2009, sobre todo creó, y quizá también la de 2014, creó un exitismo en algunos dirigentes del Partido Nacional. Pensaron que la elección ya estaba ganada y el resultado de octubre fue bastante chocante, sobre todo en la última elección. Al Frente Amplio como que le cuesta más movilizarse en la elección interna, quizá porque no se juega tantas cosas. Sí, en esta donde aparentemente la disputa entre los precandidatos es más disputada, pero por ejemplo no se juega el orden, lo que mencionamos hoy, el orden de las listas, tanto a diputados como al Senado. La competencia es mucho más entre sectores que entre dirigentes que tratan de buscar un lugar en una única lista a diputados. Por lo tanto, el estímulo para competir individualmente, la competencia radica más en la organización y en la potencia del sector que en las individualidades de los candidatos. El Frente mantiene entre las internas y las primarias casi el mismo número de hojas de votación, o un número en realidad mucho menos reducido de hojas de votación. Incluso podés ver casi el mismo orden en muchas de las listas, el mismo orden en estas elecciones internas que después te vas a encontrar en la lista de diputados, por ejemplo, en el caso de Montevideo. Claro, en el Partido Nacional y el Partido Colorado hay un efecto reductor entre las primarias y la primera vuelta de octubre, sí que hay muchas hojas de votación que no logran una performance interesante o de alguna manera positiva, que se bajan o que de repente se unen y entonces se reduce el número de ofertas. Claro, y esos dirigentes que no compiten ya dentro de los partidos tradicionales le suponen también una merma. Exacto. Sumado al hecho que los dirigentes locales, sobre todo en el interior, que están compitiendo con la hoja departamental, porque también se están definiendo las convenciones departamentales que
que en los partidos Nacional y Colorado sobre todo, pero también el Frente Amplio, definen quiénes van a ser los candidatos a intendente, y que en la elección de octubre prefieren reservarse y no estar tan atentos, tan consustanciados con la competencia que lleva adelante su partido, porque ellos se van a jugar su propia carrera unos meses más tarde. Entonces, volviendo entonces a la participación y a la votación por partidos, ustedes decían, bueno, no es un ranking, el que parezca hoy de noche no es un ranking significativo, relevante. De todos modos, la comparación se va a hacer, y supongo que hay algún partido al que le servirá, por ejemplo, haber mejorado con respecto a 5 años atrás. Pienso en el Partido Colorado, ¿no?, que ha pasado por tantas vicisitudes. Supongo que puede ser un envión si logra captar más votos que hace 5 años. Y pienso en partidos debutantes. Yo tengo la impresión, por ejemplo, que Cabildo Abierto es un partido que hoy quiere mostrar una presencia, ¿no? Claro. Si bien está recién arrancando, no tiene competencia interna, tiene su candidato ya definido, se ha movilizado mucho para poner un mojón hoy, ¿no? Sí. No sé qué pasa con el Partido de la Gente, que también debuta, ¿no?, que es su primera comparecencia electoral. ¿Cómo ven ese aspecto? Sí, yo veo dos cosas un poco más panorámicas, ¿no? La primera es que, por un lado, la gente mirando la participación también saca una cuenta de cuál es el interés actual del país por la política, ¿no? De la gente que sale sola a votar, y que ese número gordo termina diciendo, bueno, hay todavía tanto porcentaje de la población a la que le interesa la política. Eso es una buena señal o una mala señal desde el punto de vista de quien lo mire. Mirando la participación política, estuve viendo, bueno, hay 3.500 hojas de votación diferentes, ¿no? Bueno, la abrumadora mayoría, 2.300 en Montevideo y 1.200 el resto del país. Hay una diferencia muy grave, ¿no? Pero a lo interno de los partidos, el tema de la participación también sirve generalmente para poner exámenes en todos lados, desde los distritos más pequeños, los departamentos, bueno, dónde movemos más, dónde movemos menos, qué dirigente funciona, qué dirigente no funciona, qué equipos está movilizando cuánto, etcétera. Entonces permite también para hacer checklist en todas las listas y en todos los, digamos, en todos los movimientos políticos que de alguna manera se someten a este examen. Bueno, sí, básicamente eso, ¿no? Yo creo que fundamentalmente pienso es en esa gente que de alguna manera mira con ojos muy críticos la política y que hoy se para frente al televisor, y sobre todo pienso en ese votante que no fue a votar, ¿no? Esa persona que pudo y no lo hizo, y se pone a ver, bueno, en Uruguay todavía hay mucha gente a la que le interesa la política de forma voluntaria. Vamos a ver los números gruesos, cuántos votan los pequeños, cuántos votan los grandes y cuánto es el global. Creo que hay un porcentaje de la sociedad que hace ese análisis. Dicen desde la audiencia, por ejemplo, Noemí del Pinar, dice, qué increíble, cuando era chica, a esta hora eran interminables las colas. Y no está pasando eso, ninguno de mis amigos votó todavía. Yo en particular voy a ir de tarde, señala, y después agrega la edad, está por arriba de los 60 ella.